Continuamos en este video curso. Por favor, te pido que le des me gusta a todos los videos, lo compartas en tus redes sociales, que eso me va a ayudar bastante. En este video vamos a seguir revisando conceptos de programación orientada a objetos y vamos a revisar un concepto muy importante que es la herencia. La herencia es un mecanismo que sirve para reutilizar clases. Se utiliza cuando existen clases que comparten muchas de sus características. Se extiende la funcionalidad de clases más genéricas. Se introducen aquí conceptos de superclase y subclase. Vamos a ver en este diagrama pues el ejemplo de herencia. Tenemos en la parte superior la superclase persona y debajo tenemos dos clases, la clase cliente y la clase empleado. Y estas dos clases pues son subclases. Por un lado, la clase cliente y la clase empleado tenían propiedades que eran comunes. Las propiedades que eran comunes pues eran nombres, apellido, documento y tipo. Lo que se ha hecho entonces es crear una superclase e indicar aquí cuáles son esas propiedades comunes que tienen ambas subclases. En este caso nombres, apellidos, documento y tipo. ¿Para qué? Para que de esta manera, de esta clase persona, van a heredar todas estas propiedades, tanto la clase cliente como la clase empleado. Si bien nos fijamos, la clase persona no tiene ningún método. Si tuviera algún método, ese método también van a ser heredados por la clase cliente y la clase empleado. La clase cliente, así como hereda estas cuatro propiedades, también tiene sus propiedades, en este caso, que son propias de esta clase, como la categoría y código. Lo mismo también empleado tiene sus propiedades tipo de contrato y sueldo, que solamente le pertenecen a esta clase y que no son comunes con cliente. Cliente a su vez tiene el método generar código y empleado a su vez tiene el método calcular sueldo. De esta manera entonces de la superclase persona se van a heredar tanto las propiedades como los métodos. Para este ejemplo no hemos incluido ningún método. ¿Qué es el polimorfismo? Se puede modificar localmente el comportamiento de los métodos heredados. De esta manera objetos de diferentes tipos pueden responder de forma diferente a la misma llamada. Ese es el concepto clave del polimorfismo. Por ejemplo, ¿se mueve igual un pez, un pájaro o una rana? En cambio, todos son animales y por tanto podrían heredar el método mover de dicha clase. Gracias al polimorfismo, cada objeto concreto realizaría la operación mover como le corresponde. Vamos a resolver un proyecto de herencia en Java utilizando el ejemplo que vimos en el diagrama anterior. Y lo que vamos a hacer es pues vamos a crear un nuevo proyecto. Voy a hacer clic aquí en nuevo proyecto, Java Application, clic en la opción siguiente. Voy a ponerle de nombre a mi proyecto PRPOO herencia y voy a hacer clic en la opción Finish. Listo, ya tenemos aquí nuestro proyecto PRPO herencia. Voy a crear dos carpetas o dos paquetes. El primer paquete se va a llamar clases y el segundo paquete que vamos a crear, New Java Package, se va a llamar nuevamente interfaces o JFrames. Puede ser, ¿no? En este caso le voy a poner interfaces. En clases voy a crear las tres clases que vimos. ¿Cuáles eran las tres clases? La primera clase se llamaba persona. Después nuevamente clic derecho en clases, New, Java Class. La segunda clase se llamaba cliente. Y la tercera clase se llamaba empleado. Listo, tenemos ahí las tres clases. Como la superclase es la clase persona, voy a empezar a trabajar por esta clase, por la clase persona. Si nos fijamos en el diagrama, ¿cuáles eran los tres atributos o las tres propiedades de esta clase? Eran apellidos, nombres, documento y tipo. Voy a declararlo de manera privada para después declarar métodos get y set para acceder a las propiedades de esta clase. Entonces voy a declarar nuestra primera propiedad apellidos de manera privada. Nuevamente private. Nombres, nuevamente private. Documento y para finalizar nuevamente private tipo. De esa manera ya creé las propiedades de esta clase persona. Si queremos puedo agregar los constructores aquí de manera directa. Y para agregar los constructores vamos a valernos de quién? De este IDE de desarrollo NetBeans. Voy a seleccionar todas estas propiedades, todo el código de las propiedades. Voy a hacer clic derecho. Voy a seleccionar la opción Insert Code para insertar código. Y donde me aparezca este cuadrito voy a seleccionar la opción de constructor. Y aquí me pregunta, selecciona los campos para inicializar tu constructor. Si quiero crear mi constructor en blanco, no marco ninguna casilla y pongo generar. Y ya tengo mi constructor en blanco. En este caso el constructor lo voy a poner al final de todo, para que sea más ordenado. De esa manera. Y después nuevamente voy a seleccionar pues todos los valores.
clic derecho, Insert Code, constructor, y aquí sí voy a marcar todos los datos para crear mi constructor. Generar, y ya se generó mi segundo constructor. Voy a copiarlo esto porque debe salir debajo para que se vea más ordenado. Listo, de esa manera tengo mis dos constructores. Vamos a poner un comentario aquí. Constructores. Si nos fijamos, algo que hemos hecho, hemos declarado las propiedades de manera privada. Quiere decir que no podemos acceder de ninguna otra clase, sino solamente vamos a poder trabajar en esta clase. Pero yo después voy a utilizarlo en un formulario, y un formulario es una nueva clase. Entonces tengo que ver la manera de cómo acceder a estas propiedades. Para poder acceder, entonces voy a utilizar los métodos get y set. Recordemos que el método get es para obtener un valor y el método set es para almacenar un valor en una propiedad. Selecciono nuevamente todos, voy a dar clic derecho, selecciono la opción Insert Code y en lo que me aparece voy a seleccionar la opción Header and Setter. Cuando seleccione Header and Setter me va a salir un cuadro para seleccionar de qué campos quiero generar sus métodos Header and Setter. Voy a seleccionar pues de todos los atributos o todas las propiedades de la clase persona en este caso y doy clic en la opción Generar. Listo, veo que debajo se me ha generado pues los métodos Header and Setter. Estos métodos los voy a poner al final de toda la clase. Vamos a cortarlos. Para que se vea como que más ordenado, le voy a poner debajo de los constructores. Aquí. Aquí voy a poner métodos get y set. Listo. Vamos a subir entonces. Vamos a guardar hasta ahí. Ya tenemos nuestra clase persona con sus propiedades, sus constructores y sus métodos get and set. Voy ahora a trabajar en qué clase, pues en la clase cliente. Voy a ir entonces a la clase cliente. Vamos a borrar estos comentarios. Y en la clase cliente, por ejemplo, lo que voy a hacer es, voy a decir que esta clase cliente herede de la clase persona. Y para esto voy a decir extends hereda de la clase persona. Ahora esta clase cliente ya es una subclase de la superclase persona. Listo. ¿Cuáles serán los atributos propios de esta clase cliente? Como vemos en el gráfico es categoría I, categoría y código. Y tengo que también crear pues sus métodos get and set. Voy entonces a seleccionar estos dos atributos, clic derecho, insert code y voy a generar automáticamente sus métodos header and setter de ambos, de categoría y de code. Y listo, ya tenemos los métodos get and set para cada una de las propiedades. Pero recordemos que la clase cliente tiene sus propios métodos. En este caso, ¿cuál es el método propio que tiene? Generar código. Entonces, vamos a empezar a trabajar en ese método generar código. Vamos a poner comentarios aquí porque estas son las propiedades. Y ahora sí, ¿cuál es el método que vamos a crear? Generar código. Entonces voy a crear un método public void generar código. Y este método generar código, vemos que es un procedimiento, va a obtener o va a establecer en la propiedad código. Para establecer en la propiedad código puede utilizar ya el método set código. ¿Por qué? Porque el método set código está recibiendo un código y ese código que está recibiendo lo está almacenando ¿en qué propiedad? En la propiedad código. Listo, entonces ya tenemos ahí nuestro método generar código. Pero a este set código, ¿qué le voy a enviar? Vamos a modificar el código que le vamos a enviar. Vamos a modificar el código que le vamos a enviar y le vamos a enviar el siguiente código. Le vamos a enviar la C de cliente más, nuevamente voy a decir this, y voy a obtener el nombre de este cliente en este caso. Recordemos que el método getNombres no le he declarado aquí en la clase cliente, le he declarado en la clase persona, porque es una propiedad de la clase persona. Pero como estoy heredando, también heredo todos los métodos de la clase persona. Listo. Tengo aquí entonces getNombres y voy a utilizar el método, en este caso substring, y voy a decir que los primeros, en este caso, 3 caracteres, lo voy a concatenar con la letra C. Y hasta ahí nada más. El código del cliente entonces va a ser la letra C más los 3 primeros caracteres de sus nombres. Voy a abrir la clase empleado y vamos nuevamente a heredar de qué clase, de la clase persona, en este caso extends persona. Listo. ¿Cuáles son las propiedades propias de la clase persona?
Recordemos que nuevamente declaramos private para después declarar los métodos get and set. Y la primera propiedad es tipo de contrato. Listo. ¿Y cuál es la segunda propiedad? En este caso double sueldo. Listo, vamos a poner aquí un comentario. Ahora sí, voy a declarar también los métodos get and set. Entonces voy a seleccionar esto. Voy a hacer clic derecho, insert code. Voy a insertar los métodos header and setter. Selecciono todo, genero. Ya tengo mis métodos get and set. Vamos a poner aquí el comentario. Get and set. Pero recordemos que la clase empleado tiene un método propio, ¿verdad? ¿Cuál es ese método? El método es calcular sueldo. Declarar ese método de manera pública, va a ser un procedimiento y se va a llamar calcular sueldo. Este método calcular sueldo va a recibir un parámetro. ¿Cuál es el parámetro que va a recibir? El parámetro va a ser de tipo double, va a ser sueldo base. Y ahora sí, declaro una estructura condicional y digo sí, con el método get tipo de contrato, que es el método get para obtener cuál es el tipo de contrato almacenado en el objeto. Si el tipo de contrato es igual a C, entonces establezco un sueldo. Llamo a qué método? Al método setSueldo para establecer un valor en la propiedad sueldo y le envío el sueldo base más 350. Si en el caso de que no sea C, sino el caso de que sea N, vamos a poner aquí un else, si no es C, entonces ¿qué va a ser? Va a ser en este caso N. La C le hemos puesto de contratado y la N le vamos a poner pues de trabajador nombrado. Si es un trabajador nombrado, entonces el sueldo básico más 750. Listo, hasta ahí entonces. Control S, ya tenemos nuestra clase empleado también. Ahora sí, voy a crear una interfaz que me permita registrar un empleado en este caso. Voy a hacer clic derecho sobre interfaces, New, vamos a elegir GFrame4 y le vamos a poner FRM empleado. Voy a hacer clic en la opción Finish y vamos a agregar aquí pues nuestro formulario. En este caso voy a agregar un panel en la parte superior y a este panel lo que le vamos a poner en la propiedad border, le vamos a poner un border, pues lo vamos a poner registro. Lo que voy a hacer ahora es voy a dibujar 4 etiquetas. Al costado de la primera etiqueta un combo box, al costado de la segunda etiqueta 2 text field, al costado de la tercera etiqueta otro text field, al costado de la cuarta etiqueta pues otro combo box y al costado ya derecho vamos a dibujar un botón. Vamos a empezar a modificar las propiedades de las etiquetas y vamos a modificar los textos por tipo, nombres, documento y estado. En el primer combo box voy a modificar el nombre, le voy a dar clic derecho, cambiar nombre de variable y le voy a poner CBO tipo empleado. La segunda caja de texto le voy a cambiar de nombre, le voy a poner txt nombres y en la segunda caja de texto cambiar nombre de variable txt apellidos, de esa manera. Vamos a dejar también vacías las cajas de texto, editar texto lo borramos, lo mismo para la segunda caja, editar texto lo borramos, lo mismo para la caja de documento, editar texto lo borramos y vamos a cambiarle de nombre a la caja de texto de documento, clic derecho, cambiar nombre de variable, le vamos a poner txt documento. Listo. Y en el combo box de estado le vamos a dar clic derecho, cambiar nombre, le voy a poner CBO. Estado. En el estado lo que voy a hacer es voy a almacenar el tipo, ¿no? El tipo de contrato del empleado. Y le vamos a poner CBO tipo de contrato. Listo. En el primer combo box vamos a modificar en la propiedad model y vamos a agregar, recordemos que son dos tipos de personas que vamos a registrar, cliente y empleado. Empleado lo vamos a poner primero. Empleado y cliente, listo. En el segundo combo box nuevamente voy a la propiedad model y vamos a agregar, recordemos que son C y N, de contratado y nombrado los tipos de contrato de los empleados. Y ya para el último botón vamos a modificar el texto y le vamos a poner agregar. Vamos a cambiarle de nombre también, se va a llamar en este caso BTN, agregar. Ahora sí, cuando yo agregue un empleado, en este caso, acá abajo se me va a mostrar una tabla donde se va a ir adicionando pues todos los empleados. Voy a agregar entonces un control llamado table. Vamos a ponerle aquí nuestra tablita. Vamos a hacerlo un poco más pequeña la tabla, no sea tan alta. Vamos a hacerlo un poco más extensa a lo ancho. Vamos a reducir un poco más el formulario para que se vea pequeño nada más. Listo. Ya tenemos nuestra tabla y lo primero que voy a hacer es voy a darle clic derecho, cambiar nombre de la tabla y le voy a poner de nombre la tabla listado.
Listo. Voy a hacer ahora clic en la tabla, me voy a ir a su propiedad model y voy a hacer clic en los tres puntitos. Pues ahí tengo todo los valores de la tabla. La primera columna de la tabla le voy a modificar el encabezado y voy a poner tipo. En la segunda columna voy a poner nombres. En la tercera columna voy a poner apellidos. En la tercera columna, o en la cuarta columna voy a poner documento. Y voy a insertar una columna más. Como lo inserté se me ha pasado el documento a la parte inferior, pero voy a hacer clic en este botón, mover a la parte superior y me queda aquí entonces la columna 5. En esta columna 5 vamos a poner como encabezado pues sueldo. Listo. Debajo me dice cuántas filas va a tener la tabla. Le voy a decir que inicialmente no tenga pues ninguna fila, fila 0. Le doy clic en OK y ya tengo hasta ahí mi tablita que se llama listado. Vamos a guardar hasta ahí. Lo que voy a hacer es me voy a ir a la opción del código y vamos a empezar a trabajar. Voy a borrar los comentarios. SEO. Vamos a borrar los comentarios. Y aquí antes del constructor, aquí en este código, antes del constructor yo voy a declarar mi variable modelo, que le voy a poner nombre modelo y va a ser del tipo default table model. Listo, entonces el tipo va a ser default table model. Le doy enter a la primera opción que me aparece. ¿Para qué? Para poder importar. Importar Java Swing Table Default Table Model. Recordemos que control más espacio, seleccionamos y la importación es de manera automática. Listo. ¿Qué nombre le vamos a poner a la variable? Le vamos a poner modelo. ¿Para qué me va a servir modelo? Para almacenar ahí todos los registros que quiero mostrar en la tabla. Y listo. En el constructor lo que voy a hacer es, voy a hacer la instancia. Voy a decir modelo. Va a ser igual. En este caso nuevamente utilizo default table model, y en este caso ¿cómo se llama mi tabla? Mi tabla, recordemos que le puse listado y voy a decir obtener el modelo, get model, para realizar la instancia. Digo que mi modelo va a ser igual al modelo de la tabla listado en este caso. Listo, voy a regresar al diseño y lo único que voy a hacer es voy a trabajar en el botón agregar. Voy a hacer doble clic en el botón agregar y vamos a empezar aquí. Cuando yo haga clic en este botón agregar, todos los datos que ingrese en las cajas de texto y que seleccione los combo box se van a pasar automáticamente a las tablas. Pero primero voy a crear un objeto de la clase empleado. Recordemos que le doy control más espacio para que se me importe qué clase, la clase empleado que esté en mi paquete clase. Listo. Y creo el objeto, y le pongo nombre al objeto. Por ejemplo, el objeto se va a llamar emp como un prefijo de empleado y creo la instancia new empleado. De esa manera. Ahora sí empiezo a enviar valores. Digo en mi objeto em, voy a establecer los nombres. ¿Qué nombre le voy a poner? Lo que está en mi caja de texto, txt, nombres, obtengo los nombres con el método, en este caso getText. Listo. Nuevamente envío a mi método setApellidos para establecer un valor en la propiedad apellidos, lo que está en mi caja de texto, txt, apellidos. ¿Cómo obtengo los apellidos? ¿Con qué método? Con el getText. Ahora empleado.set documento txt documento.getText. Listo, ahora empleado set tipo. El tipo es el tipo de persona que tenemos. Si nos vamos nuevamente a la clase persona, en persona tenemos un tipo y aquí voy a establecer si es cliente o es empleado. Regreso nuevamente al formulario y este tipo, ¿de dónde lo voy a leer? De mi CBO, tipo de empleado. Debería ser CBO tipo de persona. Vamos a cambiarle de nombre entonces, clic derecho, cambiar nombre de variable, CBO tipo de persona debería ser. Listo, regreso nuevamente al código del botón agregar y empezamos. CBO tipo de persona, entonces primero voy a declarar y voy a decir entonces de mi CBO tipo de persona voy a obtener el ítem seleccionado. En este caso CBO tipo de persona getSelected item, pero este ítem seleccionado lo voy a convertir a un string. Y para convertirlo a un string puedo poner antes de todo lo que quiero convertir a un string. Antes entonces entre paréntesis voy a poner el tipo de dato al que quiero convertir. En este caso quiero convertir a un string. Voy a copiar esto. Nuevamente, entonces voy a control V y ahora sí quiero el tipo de contrato. ¿De dónde voy a sacar el tipo de contrato? De mi CBO tipo de contrato. Listo. Ahora sí, de mi objeto empleado punto voy a llamar a qué método, al método calcular sueldo. ¿Qué sueldo le voy a enviar? Le podemos enviar por ejemplo 750. Como es double le voy a poner .0.
Listo. Ya tengo hasta ahí objeto y le he enviado valores a cada uno de los métodos set. Y también he llamado a qué método, al método calcular sueldo, y le he enviado un valor. En este caso 750.0. Ahora sí voy a agregar a mi tabla, voy a decir modelo, porque ya establecí que el modelo va a ser igual a la tabla dentro del constructor, ¿no? Va a ser igual al modelo de la tabla. Modelo.add row, y aquí le voy a empezar a enviar pues el objeto. Voy a decir que voy a enviar un nuevo objeto, new object, y entre llaves voy a empezar a enviar uno a uno los valores. Voy a decir que el primer valor, recordemos que el primer valor que vamos a mostrar en la tabla tiene que ser el tipo, así que vamos a ponerle en ese orden. Entonces voy a decir de mi objeto en, voy a obtener el, ahora sí de mi objeto en, después quiero los nombres, voy a obtener los nombres, nuevamente de mi objeto en, voy a obtener los apellidos, nuevamente de mi objeto en, voy a obtener en este caso que sigue, regresamos a la tablita para ver, sigue el documento y al final el sueldo. De mi objeto en entonces get documento, y para finalizar de mi objeto en.get sueldo. Listo. Ya envié todos esos valores aquí en el modelo. Si ahora mismo guardamos hasta ahí, le doy clic derecho, ejecutar código, run file. Empezamos, digo, voy a registrar un empleado. El empleado, por ejemplo, su nombre se va a llamar Juan Carlos. Su documento va a ser 477157777. Vamos a dar clic en la opción agregar y vemos que ya se agregó a nuestra tabla. Si quiero, por ejemplo, ya no agrego el empleado Juan Carlos, sino agrego, por ejemplo, Luis Arteaga Rojas, y le vamos a cambiar aquí de documento. Vamos a ponerle nombrado. Y damos clic en agregar. Vemos que ya me aparece justo debajo. Hemos revisado con eso entonces pues todos los conceptos referentes a programación orientada a objetos. No te olvides de visitarme en mi página web www.incanatit.com. Puedes descargar el código fuente de todo este proyecto desarrollado en este video en la descripción aquí abajo. Y por favor te pido que le des me gusta, comparta los videos en tus redes sociales, que esto me va a ayudar bastante. Te saludo Juan Carlos Arcila Díaz, que tengas un muy buen día, nos vemos en el próximo video.